Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la Bueno, buenos días, Dios les bendiga. Ustedes se preguntarán, ¿y esto qué les pasó que vienen así? ¿Están locos? ¿Qué historia tienen ahora? Saben, hoy entramos de esta manera, fue una entrada un poco diferente, digamos, a lo que tenemos acostumbrado, porque vamos a empezar diciendo ese dicho popular, ¿verdad? Que tan comúnmente se usa: todos los caminos conducen a Roma, ¿sí? Y ahora, un poco por el tema que tenemos hoy, empezamos de esta manera, porque el tema que tenemos para el día de hoy es la dirección divina, ¿verdad? La dirección de Dios en todo lo que hacemos, en cómo emprendemos las cosas, ¿verdad? Entonces, nuestro hermano Elías, que estuvo estudiando un poquito sobre esto, que más o menos ya teníamos una idea, pero como abuelo de pájaro, digamos, no profundizando demasiado, vamos a ver un poquito qué es lo que queremos decir con esto de que todos los caminos conducen a Roma. Ahí está. En la antigüedad, el Imperio Romano fue el primero que hizo grandes caminos. Lo hizo en toda Europa, o incluso llegó hasta África. ¿Por qué hizo estos caminos? Porque estos caminos le daban facilidad al Imperio Romano para poder llegar a otra civilización y conquistar. Amén. ¿Qué pasó después con esto? Esto también dio facilidad para que empiece a haber el tema de los comercios, para moverse con más facilidad. Lamentablemente después esto le salió mal a lo último, porque estos mismos caminos que hicieron los romanos los usaron los bárbaros en esos tiempos para invadirlos a ellos y terminar destruyendo su imperio. Porque en realidad siguió, ¿verdad? Pero su imperio terminó. Pero ¿qué pasa con esto? Estos caminos facilitaban y todos estos caminos conducían a Roma de una manera más fácil. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos esta introducción, vamos a decir, no? Por ese dicho que muchas veces nosotros escuchamos de que todos los caminos conducen a Dios, ¿no? ¿Verdad? Sí, usted quería estar solo. No, y hablando de esto de los caminos romanos, más que caminos eran rutas, caminos de piedra como las que tenemos en la ciudad vieja, ¿verdad? Con la casa, de adoquines gigantes. Y si uno se pone a pensar la trascendencia que eso tenía, la tecnología que tenía para ese tiempo, ¿verdad? Sabemos que la tecnología romana era impresionante. Sí, estamos hablando de mucho tiempo atrás, ¿verdad? Entonces, sabemos bien, tal vez que no tanto, pero estamos hablando de más de 2000 años atrás. Entonces, sabemos bien que era algo impresionante para lo que era esa época. Y fueron los primeros en tener una caminería a tal magnitud, porque había miles de kilómetros, yo no recuerdo bien ahora en este momento, porque lo estuve leyendo, pero no recuerdo, pero había miles de kilómetros en toda Europa. El mundo antiguo se interconectaba a Roma debido a toda esta caminería. Era algo impresionante si uno se pone a ver. Entonces, vamos a entrar con este tema de que la dirección divina muchas veces confundimos gordura con hinchazón, como se dice habitualmente, ¿verdad? Entonces, mundanalmente, ¿verdad? La gente que no tiene a Cristo en el corazón muchas veces dice todos los caminos conducen a Dios. Y cuando hablan de esta manera se están refiriendo a diferentes religiones. Y saben, nosotros sabemos bien, somos cristianos y entendemos bien todos estos conceptos, estas cosas que nos quieren decir. De hecho, muchas veces, tal vez que sanamente, ¿no? Hemos querido enseñarles y hemos llegado tal vez hasta a discutir con alguno, diciéndole, no, en realidad no, hay un solo camino al Padre y nosotros sabemos bien cuál es, ¿verdad? Jesucristo.
Pero es difícil de comprender para esta gente porque realmente no tienen a Cristo en su corazón. Entonces dice que aquellos que no lo tienen, bueno, su oído es embotado y su corazón es endurecido a tal forma de que no lo entiendan. Y bueno, estas son cosas que solamente Dios entiende y por qué las hace, de qué manera las hace. Pero muchas veces nosotros como cristianos también, en esto de la dirección divina, confundimos gordura con hinchazón. ¿Y por qué les voy a decir esto? Porque muchas veces creemos que somos tan espirituales, tan iluminados, ¿verdad? Nos creemos tipo los Illuminati, los cristianos Illuminati, que en todo pretendemos o creemos estar guiados por Dios. Y entonces vamos a adentrarnos en esta temática y vamos a ir viendo algunos pasajes bíblicos que nos hablan más referente a esto. Bueno, los que tienen su librito pueden ir viendo algún versículo allí también si quieren. La dirección divina, página 48, ¿verdad? Entonces vamos a ir adentrándonos en esta temática y vamos a ir viendo todo lo que conlleva y lo que quiere decir esto de la dirección divina, ¿verdad? No confundir gordura con hinchazón y tampoco obviar algunas cosas y tener cuidado de otras, que son tan importantes y que tenemos a través de la palabra de Dios, que la palabra es tan clara y es tan concisa en muchas cosas, pero tal vez que en este tema hay cosas que muchas veces no las vamos a comprender. Sí, claro, porque hay mucho diferente, ¿cómo se dice? Interpretaciones sobre este tema. O sea, habla mucho, es un tema que se habla mucho. Es un tema que se habla mucho. Es bueno mucho. aclararlo. O sea, nosotros no es que tenemos toda la verdad, porque no la tenemos ni ahí, ojalá, pero no la tenemos y vamos a seguir aprendiendo. Pero sí que se habla de muchas cosas que a la larga pueden llegar a lastimar a las personas, pueden llegar a frustrar a las personas, y qué importante es tener claridad sobre este tema de la dirección divina. No, y otra cosa, hoy hablábamos con Elías, ¿verdad? En parte, mientras estábamos preparando, y ayer también creo que estuvo Ezequiel acompañándonos también, y nos dio algunas ideas, nos dio algunos tips, ahí está. Bueno, y entre los tres ahí deliberábamos en algunas cosas, ¿verdad? Y hoy hablando con Elías decíamos, tal vez que no vamos a dar una claridad absoluta sobre esto, y no es el punto en realidad. La idea es que usemos la cabeza que tenemos, que Dios nos dio, y nos podamos preguntar cosas para luego poder, teniendo un trato personal con Dios, tener ciertas respuestas de ciertas cosas. Y no es que no vayamos a enseñar hoy, sí vamos a enseñar, pero siempre lo principal es nosotros, en la relación que tenemos con nuestro Dios, bueno, ir teniendo claridad en algunas cosas, ¿verdad? En todas las clases pasa lo mismo, pero en este tema en particular, porque saben que como los tratos de Dios son tan particulares, tan personales, en esto y como en tantos otros temas, hay cosas que no nos van a quedar de todo claro. Eso es así, ¿verdad, Liga? O vos tenés todo claro, si no yo me paro y me voy y le dejo. Bueno, sí, la verdad que yo tengo nada. No, pero es una realidad, ¿verdad? Entonces vamos a adentrarnos en el tema y vamos a empezar con una pregunta, con una consigna, ¿verdad? ¿Hay dirección divina? A ver, ¿hay dirección divina en nuestras vidas? ¿Hay dirección divina en todo lo que hacemos? Sabemos bien que cuando nos levantamos, ¿verdad? Esperemos que sea así, ¿no? Siempre ponemos a las manos de Dios nuestra vida y nuestro día. Encomendamos al Señor nuestra vida y nuestro día. Yo siempre digo, tal vez que no estoy horas orando, pero a mí me gusta eso de levantarme, buscar la presencia de Dios, leer la palabra de Dios, y bueno, a través de eso buscar ciertas direcciones o cosas que después, yo qué sé, en un momento dado Dios tal vez que me habla a través de eso. Pero lo importante es sea. recomendarse, pero también es entender eso de que no estamos solos, ¿viste? Sino que precisamos de Dios, aún precisamos de Dios para estar en la calle. Precisamos de Dios en todo, claro, en todo, porque nuestra vida depende de Dios. Eso es importante, es muy importante. Ahora vamos a ir a Proverbios, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 12, si sos tan amable, Elías. Bueno, porque soy muy amable, como dijera Cantinflas. Dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parece derecho. Y saben, este versículo se ha usado mucho para darle palo al mundano.
vamos a reventarle la cabeza a esta muñeca porque a ella le parece que todo camina derecho. No, mentira. ¿Saben? Si pecan, pecan de ignorancia. Y nosotros cuando pecamos, ¿qué? Pecamos porque entendemos y queremos hacer algo que nosotros. No, a veces también somos ignorantes. Sí, ignorar. Y en esto también, en la guía de parte de Dios para nuestras vidas, en lo que Dios quiere y tal vez que por ahí podemos decir pretende para nosotros, lo que es su voluntad, también nos equivocamos, también erramos. Entonces hay caminos que al cristiano yo le parece derecho, pero su fin muchas veces camina a muerte. Y no estamos hablando de la muerte espiritual, ni aún de la muerte espiritual también, ni aún de la muerte espiritual. Estamos hablando de la muerte en ciertas cosas, ¿verdad? En ciertas áreas de nuestra vida. Sí, hablando espiritualmente, pero no estamos hablando de la vida eterna. Ahí está, vamos a ser claros. Sí, para que Estamos hablando de que hay cosas a veces que nos van a pasar que no salen bien. Que no salen bien. Muy bien, qué bueno. Y entonces quiere decir que es una muerte, vamos a decir, entre comillas. Hay caminos que al hombre, hay caminos que a todos los que estamos a las cosas de Dios muchas veces nos parecen derechos, nos parecen buenas, pero su fin después termina siendo algo totalmente diferente. No era tan como nosotros pensábamos. ¿Sí? Hoy hablábamos y decíamos, ¿verdad? Mientras preparábamos la clase, nadie tiene una bola de cristal. Que nadie crea, por más crecido que sea, que tiene una bola de cristal y sabe todo lo que le va a pasar en su vida. No, para nada. Al contrario, muchas veces, y gracias a Dios somos tan asombrados de las cosas que nos pasan, sea o no, y vamos a profundizar en todos estos temas, vamos a intentar aclarar, por favor, si hay dudas, si hay preguntas, si hay algún pensamiento respecto a esto, por favor, compártanlo porque está buenísimo que entre todos podamos armar la clase, siempre lo decimos y esto es una realidad. Hay cosas que no las tenemos del todo claras y hay cosas en las que erramos y fallamos, fuera de que sea pecado o no. Ojo, en esto también vamos a adentrarnos un poco, que hasta dónde son o no voluntad de Dios. Hasta dónde nosotros conocemos tanto respecto a lo que Dios tiene para nosotros para decir, aún de nosotros o de otras personas, este sí está siendo guiado por Dios. ¿Hasta dónde? Entonces, ¿hay dirección divina? Nos podemos preguntar. Y no es una pregunta que podemos responderla fácilmente y rápidamente, Elías. ¿O sí? No. Esto es algo totalmente difícil. Como hablábamos cuando estábamos preparando la clase, ¿no? A nosotros hablábamos de esto y yo creo que esto nos concierne a todos hoy. En esta clase, yo creo que cuando termine tenemos que aprender que tenemos que ser sinceros y entender que muchas veces no estamos siendo guiados por la dirección divina. Como vamos a ver ahora, ¿no? Pero ante todo hay que ser sinceros. Miren lo que dice Proverbios 21:2, dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Todo camino al hombre, Elías, allí que nos están mirando, es recto en nuestra propia opinión. Yo Elías, soy el consagrado, hice un instituto bíblico y nunca me equivoco. Soy el iluminado del Señor y sabes, cada día cuando me levanto, yo siento la guía del Padre y en todo lo que hago, jamás hago una cosa fuera de lo que Dios quiera para mi vida. ¿Saben por qué si los estoy diciendo así? Espero que nadie se sienta afectado allí del otro lado, pero muchas veces tenemos en nuestro interior este pensamiento. Es más, tenemos de tal modo y a tal grado este pensamiento que a veces decimos: Elías, pero hiciste así por Elías. ¿Y realmente vos estabas guiado en Dios de eso? ¿En lo que hiciste? ¿Te equivocaste? ¿Fallaste? Si tenés tanto la guía de Dios, te equivocaste en un tono los otros días tocando la guitarra, Elías. ¿Entienden a lo que vamos? No, y hablando de eso, una de las cosas que nosotros comentamos cuando estamos hablando de la clase, que si nos ponemos a ver esto, vamos a ser sinceros. Cuando los apóstoles de Jesús, que dice que todos lo abandonaron y lo dejaron solo, ¿no es verdad? Si nosotros, ¿cuántas veces nosotros leemos y decimos: ay, pero
qué tremendo, cómo estos hombres de Dios que tuvieron 3 años con él, esto y lo otro. Y sin embargo, fueron los hombres que Dios usó para hacer su voluntad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que quiere decir Marcelo? Que muchas veces nosotros miramos lo que está delante de nuestros ojos, como nos dice en Samuel. Entonces lo que nosotros vemos ahí espiritualizamos y decimos, no puede ser esto y lo otro, pero Dios ve mucho más allá. Y algo totalmente importante es que nosotros en estos conceptos que a veces tenemos, que muchas veces a través de los años, tal vez que hasta se nos han enseñado, y no es la mejor enseñanza, ¿verdad? En vez de caminar con la cabeza agacha, como tenemos que hacerlo, delante de nuestro Padre, lo hacemos así. Y nos falta esa humildad y esa sinceridad, aún con nosotros mismos, porque delante de Dios sabemos que la mayoría de los cristianos lo somos, ¿verdad? Y sabemos que a Dios le podemos ser totalmente sinceros. Y no es para sincerarnos con todo el mundo y contar todo lo que hacemos y lo que dejamos hacer, no tiene nada que ver, pero aún con nosotros mismos debemos ser sinceros. Pablo escribía, ¿verdad? Quien se mira al espejo, dice, y vuelve a hacer las cosas que hizo, no se miró correctamente como debería mirarse, ¿verdad? Hablando, parafraseando, ¿verdad? Pero lo que quería decir era que uno tiene que fijarse bien cómo es, pero fijarse bien cómo es, no engañarse a uno mismo, porque cuando entramos en ese tema de que, bueno, yo soy el iluminado, yo soy el súper espiritual, y alguno que ha visto Dragon Ball Z, que pecado, bueno, alguno que ha visto Dragon Ball Z no va a entender el Super Saiyajin de los cristianos, ¿verdad? El Super Saiyajin, los pelos rubios, sí, con verde, no sé qué. Bueno, me ha cambiado tanto eso, bueno, no he mirado más, ojo, me arrepiento por eso. Bueno, seguimos con el tema, pero la realidad es esa, que a veces nos creemos tan superados, porque eso es. A ver, tal vez que a alguno por ahí le va a sonar feo esto, pero nos sentimos tan superpoderosos. Las chicas por ahí, las mujeres, ¿verdad? Se creen las chicas superpoderosas, ¿verdad? Y los chicos nos creemos el Capitán América, el Superman ¿verdad? Seguro. Hablando en nuestro ámbito, las clases bíblicas son para todo el mundo y encierra una cantidad de tipos de personas. Pero ahora hablando mismo para nosotros los cristianos, a veces nos creemos tan iluminados y nos equivocamos tanto en este concepto, que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado y ante todo eso de lo que yo les decía, agachar la cabeza delante de nuestro Dios. Vamos a ver el Salmo 25, versículos 4 y 5, si queréis lo leo, y vos te vas buscando el Salmo 32, del 4 al 5 dice lo siguiente. 25 del 4 al 5 dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. ¿Y qué es esperar? ¿Qué es esperar? Yo siempre digo, ¿verdad? Hay un dicho que dice, el que espera desespera. Esperar en Dios es confiar, pero es humillarse también para poder esperar. No actuar apresuradamente antes de que en alguna cosa, porque esto es claro, porque dentro de la propia guía de Dios a veces, y vamos a llegar luego a eso, realmente hay guía de Dios. Y es una pregunta que todos nos tenemos que hacer, pero dentro de eso en lo que estamos caminando, ¿verdad? Porque creemos y esperemos creer, tener la fe suficiente para entender que desde que el momento en que fuimos llamados, bueno, estamos buscando la guía del Señor. Queremos ser guiados por Dios. No queremos equivocarnos, no queremos pecar delante de nuestro Dios y entristecerlo, ¿verdad? No queremos que el Señor se ponga mal porque nuestro proceder es incorrecto delante de Él. Esperemos que sea así, ¿verdad? Es lo que todos pretendemos. Entonces, si todos pretendemos eso, pretendemos también ser guiados por el Señor. Pero en esa guía tiene que haber una espera, tiene que haber esa tranquilidad, esa paz que solo Jesucristo sabe dar, para entender que dentro de esa guía también pueden pasar cosas. Dentro de ese camino también pueden pasar cosas. Los romanos hicieron toda una caminería
¿Qué sabían ellos lo que le iba a pasar luego respecto a eso? Estaban Su preparados. caminería era pronta y hecha para conquistar otros mundos, otros países, Vamos a decir, ¿verdad? Otros imperios. se están preparando el camino a sus enemigos. Para que lo... Ellos mismos estaban pisando el palito sin saberlo. Pero más allá de todo esto, Elías, más allá de todo esto, estaban los propósitos y los planes de Dios Porque- para su pueblo. Porque por estos caminos después pasó el apóstol Pablo, pasaron tanto Juan, usaron estos caminos para ir a diferentes lugares de Europa. Que sin estos caminos romanos es imposible que hubieran llegado. Imposible. Es más, muchas veces dentro de estos caminos, nosotros también pretendemos o pensamos que estamos construyendo bien en todo lo que estamos haciendo y luego pasan cosas que se nos salen de contexto. Claro. Y yo me preguntaba mientras preparábamos la clase, ¿verdad? Y hoy les pregunto, ¿y qué Dios no estaba detrás de aún estos errores? ¿Dios no estaba aún detrás de esto que estaba pasando? Porque fíjense lo que pasó luego de que se terminaran esos caminos que los romanos hicieron, esas rutas, porque estamos hablando de rutas impresionantes, iban hasta el norte de Europa estas caminerías, y llegaron hasta África, impresionante. ¿Qué fue lo que Dios hizo con todos esos caminos? ¿Qué fue lo que Dios hizo? El pueblo de Dios también pudo llevar el mensaje y le fue mucho más fácil poder llevar el mensaje a través de toda esa caminería. Dios aún se valió de esta arrogancia romana, De aquellos caminos que llevaron a los romanos a conquistar Jerusalén, por un ejemplo. Y sin embargo, si hubiéramos mirado si nosotros hubiéramos sido del pueblo hebreo, hubiéramos mirado eso y hubiéramos dicho, pero en ese ¿cómo contexto, Dios, ¿verdad? ¿cómo Dios permitió acá esto? Por eso, y a lo que vamos a llegar en este día, ¿verdad? En esta clase, y lo que vamos a ir viendo es que nunca sabemos lo que va a pasar el día de mañana. La palabra de Dios dice: entrega un día su propio afán. Y si nosotros sabemos esperar en las cosas de Dios, como dice este salmo que estábamos viendo al principio, ¿verdad? Si sabemos esperar, este salmo que vemos ahora, perdón, si sabemos esperar y estar tranquilos en esa espera, bueno, Dios va a tener un buen fin luego de, más allá de, porque siempre hay un más allá. Aún dentro de nuestros propios errores estamos hablando, y a alguno le va a sonar extraño, esto va a decir que entonces puedo pecar tranquilamente. Me voy al bar ahora, total, como Dios se vale de todas esas cosas, yo me voy al bar y predico el evangelio, ya me sirve de excusa la caminería romana, el bar, entonces me voy al bar y no, una carta abierta a la Biblia para nada que ver. No estamos hablando del pecado deliberado, pero vamos a ver si nos vamos adentrando en estos temas y vamos entendiendo un poquito más con profundidad, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué pudo haber pensado un José vendido por sus propios hermanos? De lo que Dios quería para su vida. ¿Qué pudo haber pensado en ese momento? Y como decíamos nosotros cuando estábamos preparando la clase, vos imaginate los apóstoles siendo guiados por el maestro, enseñados esto y lo otro, se fue y después lo metieron preso, le dieron latigazo, a Juan lo quemaron y todos terminaron muertos. Y sin embargo no estaba todo eso en la voluntad de Dios también. Entonces, a la hora de ser dirigidos, diría, que hoy también un poco hablamos al respecto, tenemos que preguntarnos, ¿realmente Dios está en la cosa? Tenemos que preguntarnos y aún más cuestionarnos. Es importante eso. Cuestionarnos, porque tenemos que cuestionarnos, tenemos que ponernos realmente con el corazón en la mano delante de nuestro Dios y delante de nuestras propias vidas y decir, ¿realmente somos guiados? ¿Realmente tengo yo el derecho o puedo hacer un prejuicio de tu vida, Elías, en lo que Dios está haciendo con vos? También es eso. ¿En la dirección que Dios tiene con tu vida? Sí, y muchas veces en eso que vos decís. A veces es más fácil todavía para ver la vida del hermano que para ver la nuestra, ¿no? Porque para ver nuestra propia vida y la guianza de Dios es como que somos más prudentes, vamos a decir. Pero a la hora de hacer un juicio. Para poner un ejemplo, porque Marcelo, ¿no? Mi tío no se va a aprender, ¿no? Es más fácil decir, Marcelo, Dios me está mostrando que vos tenés que hacer esto, esto y lo otro. Y a Marcelo Dios nunca se lo mostró, Marcelo tampoco en ese momento tiene la intención de hacerlo, pero sin embargo cuando a veces al bebé nosotros decimos,
no, pará, no es así, a mí Dios no me dijo nada, esto y lo otro, ¿no? Entonces, qué cuidado que hay que tener con todo esto también. Qué cuidado, y sí, realmente muchas veces dentro de los caminos de Dios sabemos que tenemos pastores y líderes, ¿verdad? Claro. Y muchas veces pensamos que estos pastores y estos líderes, Elías, el hermano allí que está mirando del otro lado, son los que conducen el volante del colectivo, del ómnibus, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, la responsabilidad es del hermano, la responsabilidad es del líder, la responsabilidad en este caso ahora es nuestra, que estamos enseñando, ¿verdad? Que tenemos que tener cuidado de lo que estamos enseñando. Pero ¿cuántas veces nosotros pasamos a esa butaca, a ese volante, y cuánto cuidado tenemos que tener a la hora de conducirnos? Porque no estamos conduciendo para nosotros solos. Yo mismo muchas veces ando en el auto y a veces soy un poquito de pata media pesadita. A veces, no ando tampoco como antes que andaba como loco, pero a veces ando muy apurado y me excedo un poco. Bueno, en fin, perdón que sea tan... Pues sí, sincero que estamos hablando. Pero cuando voy con mi hija, ¿qué? Cuando voy con una responsabilidad tan grande atrás mío en su sillita, tengo que tener muchísimo más cuidado de lo que hago, prestar muchísima más atención. Y no es que no me pueda equivocar y errar y fallar, porque te puede pasar, aún como dice, ¿verdad?, el dicho, el mejor nadador se ahoga, ¿verdad? O al mejor cazador se le va la liebre, un dicho popular, campestre, pero es así. Pero ¿cuánto más cuidado tengo que tener yo a la hora de lo que hago, de lo que comento, de lo que me parece a mí que es la guía de Dios para mi hermano, para mi hermana, aún para mi pastor, aún para mi líder? ¿Cuánto cuidado tenemos que tener, verdad? ¿Cuánto cuidado tenemos que tener en todo este aspecto? Entonces, bueno, vamos a seguir un poquito adelante, vamos a ver el capítulo 23 del verso 4 de Mateo, dice, porque dice lo siguiente respecto a este tema. Jesucristo venía hablando, ¿verdad?, de los fariseos y de su modo de pensar y de su forma de cuestionar las cosas, de lo que era el pecado y lo que no era el pecado, y sabemos bien que se guiaban todo respecto a la ley, y aún iban más allá esta gente en estas cuestiones, que aún ellos mismos creaban cosas que eran como no tomar con las manos sucias, ¿no? Sí. Tener cuidado de ciertas cosas, ¿verdad? Que tenían que ver con la limpieza, sí, pero Jesucristo siempre iba mucho más allá, ¿verdad? Iba mucho más a lo profundo del tema, a lo profundo de la cuestión. Entonces vamos a leer este versículo 4 del capítulo 23 que dice Jesucristo hablándole a estos fariseos, porque atan cargas, hablando de ellos, ¿verdad?, pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, dice verso 5, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus flacterias, o sea, su forma de moverse, de proceder, que son tan buenos ellos, tan, ¿verdad?, dictatoriales, y extienden los flecos de sus mantos. Qué horrible esto que hacían, ¿verdad? Y uno tiene que pensar y con el corazón en la mano cuestionarse y cuestionar. Yo no he hecho esto muchas veces. Sí. Muchas veces somos fariseos. Muchas veces no somos. Sí. Muchas veces no somos. Sí, Entonces uno delante de Dios tiene que ponerse y decir, Señor, guíame, hermano. Pero de verdad, con una oración sincera. Y qué tremendo cómo empieza el versículo, la verdad. Eso de que ponen pesadas cargas, que dice que ellos ni con un dedo solo la quieren mover. Es de lo que venimos hablando. ¿Cuánto cuidado tenemos que tener en dar una palabra? ¿Cuánto cuidado tenemos que tener en cuando decimos esto me dijo el Señor para tu vida, para... Más nosotros los pentecostales, como hablábamos en la clase, que hay tanta palabra hoy en día, hay tanta palabra, tanta profecía, tanta cosa. Ten cuidado con los dones. Dios me dijo, y hasta usamos la voz del profeta, ¿no? Ahora muchos usan, Dios me dijo así, ¿no? ¿Y cuánto cuidado tenemos que tener? Porque si no es Dios, y si nosotros le estamos haciendo una pesada carga al hermano, como dice una palabra, que nosotros mismos ni con un dedo la podríamos llevar, por eso tenemos que tener cuidado en la voluntad de Dios, en la guía de Dios. En esto que vos decís, hermano líder,
Dios me mostró que te tienes que casar con la hermanita tal. 45 años, hermanita tal. ¿Verdad? Un ejemplo tal vez tonto, pero típico. Sí, algo que es más medular, así que pasa más. Pero es un ejemplo típico, es algo que muchas veces puede llegar a pasar. Porque muchas veces en la guía, la voluntad de Dios, se mezclan nuestros sentimientos, se mezclan nuestras emociones y tenemos que tener muchísimo cuidado. Abrir los anchos, saber esperar, como decía este salmo, pero en la perfecta voluntad de Dios. Y esto de perfecta voluntad de Dios no es que no nos pasen cosas en el camino. No es que vayamos a... Ahí está, de eso vamos a profundizar, no vamos a adelantar la clase porque siempre hacemos lo mismo. No, pero en realidad lo que tenemos que hacer es eso de esperar. Esperar. ¿Saben los mejores cazadores saben cómo cazan a sus grandes presas? Esperando. Fíjense en la naturaleza. Pero los felinos muchas veces usan ciertas estrategias, ¿verdad? En el caso de los leones, por ejemplo, en cacería, usan estrategias, pero de sigilio y demás, y también, bueno, se abalanzan contra su presa, pero muchas veces se quedan ahí agazapados esperando. Pero qué importante eso. Decímelo a mí, te estaba contando, que enfrente había un campo de caza, íbamos a cazar con mi hermano. Me quedaba literalmente 1 hora sentado esperando que baje una torcasita o un pino. Nunca le pegué. Y mi hermano mellizo venía al ratito y estaba 2 segundos y le pegaba, le mataba, no sé cómo hacía. Pero qué importa que eso de esperar, uno muere gente. Pero hay que saber esperar, ¿verdad? Hay que saber esperar. Y más si uno entiende que en la voluntad de Dios, más allá de lo que estemos pasando, algo bueno siempre hay al final. Algo bueno. Si no digo lo que decíamos hoy un poco, ¿verdad? Pregúntenle a José qué habrá pensado en ese momento. Estamos hablando del mismo momento en el que fue vendido por sus hermanos. ¿Y cuántos años? Porque de 17 años hasta los 30. No fueron 2 años. Sí, y todo lo que tuvo que pasar, ¿verdad? Ya en alguna clase estuvimos hablando respecto de esto. Pero todo lo que tuvo que pasar en ese... Claro, no fue solamente lo vendieron, ¿no? Sino que cantidad de sucesos horribles, pero él siempre confió en Dios y supo esperar en la perfecta voluntad de Dios, más allá de, aunque en el momento tal vez dudó. Claro, sí. Y en ese tema también nos vamos a meter un poco. Nadie tiene una bolita de cristal. Acá nadie, ninguno de los cristianos, aún el mayor de los profetas, yo siempre digo, ninguno tiene una bolita de cristal. Dios muchas veces nos da señales en el camino para entender de qué manera hacer o no hacer ciertas cosas. Porque cuando Pablo en una visión era enviado a ciertos lugares, no le decía, bueno, te va a pasar esto y esto. Yo mismo cuando él iba para Roma, no sé si estoy fallando la a Jerusalén. Cuando fue a Jerusalén, estás hablando de cuando dijo que tal vez iba a ser entregado y igual de todas maneras iba a ir. No, yo hablo cuando el naufragio. Perdón, me metí antes de que... No, está bien. Sí, maestro. Pero cuando él iba para Roma, en ese momento que iba, ¿qué iba a pensar él? Que tenían que llevar una isla a través de un naufragio y que Dios tenía un propósito ahí también. Que Dios en el mismo momento de la marejada lo que le dijo es que ninguno iba a perder en ese momento. Pero fue lo único que Dios le dijo. Después, bueno, lo llevaban ahí porque ya había sido procesado, digamos, pero él ni sabía lo que le iba a pasar. Es así. Y bueno, cuando él iba a Jerusalén, el mismo Espíritu Santo le decía que le esperaba lo peor y sin embargo él tenía que ir igual, decía, y guiado por Dios fue, aunque los mismos hermanos a través de la oración le dijeron que no fuera. Él aún así que fue desobediente a la voz de Dios, no. Iba mucho más allá el llamado a la voluntad, a lo que Dios tenía que dejar que pasara a Pablo, a lo que Dios permite. Y en todos esos temas a veces nos confundimos en cosas. Entonces, yo por ejemplo he escuchado predicaciones o enseñanzas de que hablamos de la perfecta voluntad y la voluntad permisiva de Dios. Y yo muchas veces me he preguntado,
hasta dónde Dios permite, esto es voluntad permisiva, esto es voluntad perfecta. ¿No será que la voluntad permisiva de Dios tiene que ver con la perfecta voluntad de Dios y tiene todo que ver con el camino en el que Dios nos va trazando? Y hoy yo les dije, esto iba a ser más una clase de preguntas a hacernos que de respuesta, porque nadie tiene la bola de cristal y la verdad absoluta en estas situaciones. Como en tantas otras clases bíblicas que tenemos que siempre cuestionarnos cosas y tenemos que usar uno de los sentidos menos usados que tenemos muchas veces y que Dios por algo nos permite tener: el uso de la razón, el uso del entendimiento, en el cual Dios, a través de los procesos, de las cuestiones, de los problemas, de las luchas, en la misma guía, en el mismo camino de Dios, nos va contestando. Porque es así el camino del cristiano. Y si no fuera así, bueno, seríamos como, no sé, yo siempre digo que no somos androides, no somos robots, en el cual Dios nos pone un microchip y está todo detalladito ahí lo que tenemos que hacer. Bueno, hoy voy a agarrar la Biblia de tal modo, voy a leer de tal forma. Incluso es más, creemos que buscar la guía de Dios a la hora de leer la palabra es lo que Dios tiene para mí hoy. Esto era la voluntad de Dios. Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y tiene que ver con lo que estamos hablando, inclusive, ¿verdad? Pero también pasa que muchas veces cuando van a un versículo que no es tan agradable, lo pasan de largo. No era esto, no era esto. La voluntad de Dios. Porque a vosotros hablo gentil. No me gustó, ¿verdad? Entonces, hablando de esto tan sencillo, ¿verdad? Pero en la vida no somos un poco así a veces. Sí. Es como que tiramos al azar a ver si nos sale, a ver qué es lo que Dios tiene para mañana, qué es lo que Dios quiere. Y Jesucristo en esto era muy claro: traiga su día a su propio afán. Y no lo estaba diciendo solamente por las preocupaciones, que lo estaba diciendo porque muchas veces tenemos en nuestro interior esto de creernos que ya lo sabemos todo, y como ya lo sabemos todo, nos terminamos preocupando más de la medida de las cosas que tenemos que preocupar. Pedro le dijo a Jesucristo, cuando le dijo: me vas a negar, yo nunca te voy a negar, nunca. Y terminó negándolo porque Jesús sabía. Y nosotros somos así muchas veces. Reaccionamos nuestro propio entendimiento de las cosas o lo que creemos. En lo que estamos sintiendo. En lo que estamos sintiendo muchas veces en el momento, en lo que nos dictan nuestras emociones, y confundimos gordura con hinchazón. Gordura con hinchazón confundimos y creemos entender que Dios nos está guiando en todo, y a veces nos equivocamos tanto, y aún así Dios es tan bueno que dentro de ese error y de esa equivocación estaba la guía de Dios. Y luego, después de un tiempo, por eso yo siempre digo, el tiempo, muchas veces Dios a través del tiempo nos da a entender ciertas cosas que en algún momento no entendimos. Como el ejemplo que yo daba, ¿verdad?, de José. En ese momento habrá dicho, o habrá pensado, no lo dice la palabra de Dios, pero habrá pensado aún hasta mal de sus hermanos, y tal vez que le deseó lo peor. Y luego, después, cuando todo termina, leemos la historia y entendemos que llegó a tener un perdón tan real, tan hermoso, tan precioso, y llevó toda su familia y aún todo el pueblo que había en ese entonces, del pueblo hebreo, junto con su papá y todo lo demás, ¿verdad? Toda la historia que ya sabemos. Pero en el mismo momento en el que fue vendido, ¿qué habrá pensado José? ¿Qué se le habrá pasado por la cabeza a ese soñador? Pero si nos ponemos a ver, que también el mismo Moisés, que fue entregado desde bebé al faraón, a la hija de faraón, entre otros, y que algo que una vez nosotros meditamos con Ezequiel. Él, estando ahí, aprendió a escribir, algo que los hebreos no sabían. Era necesario que él esté ahí para poder después escribir la palabra de Dios. O sea, cómo Dios permite a cosas que parecen, porque era trágico. Un bebé tenían que dejarlo a sus padres, a veces Dios no se vale en la preparación tan grande que pensamos que tenemos que tener, pero Dios muchas veces permite ciertas cosas para prepararnos, y en este caso necesitaba un hombre preparado, tal vez que en letras también, cosas así, aunque le costaba hablar, que tuvo un Aarón a su lado para ayudar en algunas cosas. Aún Dios se vale de ciertas cosas para prepararnos en otras áreas.
y por supuesto en el momento no lo podemos entender, no tenemos la madurez para comprender ciertas cosas, pero Dios dentro de su voluntad nos va dirigiendo, ¿verdad? El primer punto que estuvimos viendo es, ¿realmente hay dirección divina en todo lo que hacemos? Bueno, podemos ver que no, pero al final es sí. Entonces no sé si no, pero sí, pero puede ser. Puedo caer en un si no sé. ¿Verdad? Podemos decirlo de esa manera, en cierto modo. Vamos a ir aclarando más, como para tirársela ahí a ver qué van pensando y así se queman bien la cabeza y se preocupan bien preocupaditos hasta que terminemos, ¿sí? Soy un poco malo a veces. Dentro de lo que es esta dirección, estamos siendo dirigidos, esto que estábamos hablando, ¿verdad? Estamos en la dirección de Dios, somos llamados por Dios, estamos dentro de su voluntad, porque la voluntad de Dios, dice la palabra, es agradable y perfecta, ¿verdad? Entonces, dentro de esto que es tan agradable, tan perfecto, Elías, ¿por qué me pasan cosas? Yo creo que no te voy a cortar, ¿no? Sí, pero No, yo creo que no lo entendemos totalmente ese versículo. No lo entendemos totalmente. Me parece, ¿no? Porque es como que... Como mucho del versículo de la palabra. Sí, que hablar. Pero ese versículo en particular, ¿no? Por lo que vos venís hablando, creemos que para que sea la voluntad de Dios algo tiene que ser, vamos a decir, en algodones, tiene que ser todo espectacular, precioso, jardín de rosa. Entonces, ¿cómo que lo malentendemos? Voluntad es voluntad. Si está todo bien, voluntad de Dios. Si algo está funcionando más o menos, ya no es voluntad de Dios. Creo que dentro de lo que es el crecimiento cristiano, nos estamos dirigiendo a hermanos, ¿verdad? Que muchas veces entienden y como nosotros, en parte, lo que nos pasa. Y creo que no creemos del todo en eso de que, sí, porque si todo va lindo, todo va precioso, bueno, es la voluntad de Dios, y si no, no. Sabemos que hay cosas en el camino, ¿verdad? Y que muchas veces Dios permite cosas en el camino, pero a veces confundimos esto de que la perfecta voluntad de Dios, hasta dónde es la perfecta, porque estoy en la perfecta voluntad de Dios, y hasta dónde es la permisiva voluntad de Dios, y hasta qué punto tenemos que creer eso, porque la Biblia no nos habla de una permisiva voluntad de Dios. No dice hay una permisiva voluntad de Dios. La Biblia nos habla de la voluntad de Dios. Y nos habla aún, adentrándonos más en el tema, ese pasaje que estuvimos viendo el día hoy, de Romanos 8:28, que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A los que conforme a su propósito. Ahora yo me pregunto ¿qué? Vos porque muchas veces pecaste, te equivocaste delante de Dios, que no sos llamado conforme a los propósitos de Dios. ¿Puedo yo cuestionar eso en tu vida porque vos te has equivocado? De ninguna manera, de ninguna manera. Todas las cosas, y dice todas las cosas. Sí, no dice algunas. No, algunas cosas, sí, bueno, un pecadillo, no, eso no te va a ayudar a bien. No, nada que ver, porque vos te mandaste un pecado, entonces sos pecador y te tenés que hundir en el infierno y sos lo peor. No, lo que está diciendo es que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, porque conforme su propósito que va más allá de los propósitos nuestros, porque somos tan escuetos en nuestra manera de ver, somos tan ignorantes, porque miren que podemos pretender conocer y saber un montón de cosas, y sabemos que en un cuerpo cristiano hay diferentes madureces en ciertos ámbitos de nuestras vidas. Pero ¿cuánto nos falta por delante todavía? ¿Cuánto nos falta para entender cosas, para poder pretender, no sé, enseñar a otro o aconsejar a otro? ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta todavía? Entonces, si la palabra de Dios, y nadie puede cuestionarla, dice todas las cosas nos ayudan para bien, asegúrense y crean que sí, esto es así y que todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas. Entonces, dentro de lo que es esta voluntad, dentro de lo que es la dirección divina de parte de Dios, ¿estamos siendo dirigidos? ¿Realmente estamos siendo dirigidos? ¿O es un poco el trabalengua que yo le decía en un momento? ¿Realmente estoy a la voluntad de Dios? ¿O es la voluntad permisiva de Dios? ¿O estoy dentro de la voluntad permisiva de Dios que va a ser para fin la voluntad de Dios? ¿O al fin no era la voluntad de Dios y estoy... No se ve que estoy a la voluntad de Dios. ¿Ahora cómo hago? ¿Y ahora cómo hago? Ya me fui de la voluntad de Dios y ahora me voy a hundir en el infierno, o me va a pasar cualquier cosa. O ya no voy a cumplir su propósito, o esto
nuestro otro. Yo creo que siempre Dios tiene el final de las respuestas de todas las cosas. Porque si nos ponemos a ver, tío, Jonás en el vientre del pez se fue para el otro lado del mundo, a donde Dios quería mandarlo. Y sin embargo, Dios, a través de un pez, lo llevó al lugar que quería, ¿no? Vamos a leer Jeremías, Elías. Ahí. Sí, lo tengo. 6:16, que dice lo siguiente. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad. Paraos, esperar todo lo que venimos viendo, ¿verdad? Y mirad, observar, con cuidado, con atención, no con prejuicio, aún en uno mismo. Y mirad, y preguntad, usemos la cabeza, sentido común, por las sendas antiguas, interioricémonos en las sendas que venimos caminando. Las sendas antiguas, venía hablando Jeremías acá, de todo lo vivido en este pueblo hebreo, en este pueblo judío, de todo lo que Dios había tratado con ellos en toda su historia hasta llegar a este punto. También es para nosotros hoy. Preguntar, dice, por las sendas antiguas, ¿cuál sea el buen camino? ¿Cuál es el buen camino? A los que conforme su propósito son llamados. A los que conforme su propósito son llamados. Y andad por él. Andad por él. ¿Realmente estamos andando? Eso es algo que nos tenemos que preguntar también. Y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Traiga su día, su propio afán. Preocupate por el hoy. Nadie tiene la bola de cristal. Nadie te puede venir a decir a vos: ah, no, pero vos estás fuera de la guía y de los caminos y de la voluntad de Dios. Eso es algo entre el Padre Celestial y tu propia vida. Eso es algo que vos te tenés que preguntar, y al final nos vamos a ir dando cuenta y viendo que dentro de aún nuestros propios errores, bueno, Dios estaba la cosa. Dios quería hacer en esto de esta tabla de multiplicaciones y divisiones, de restas y sumas y dividendos y demás, algo mejor. Porque en las manos de quién estamos. El mismo Jeremías, ¿verdad? Fue a la casa del alfarero y vio que estaba formando una vasija y se desarmaban sus manos y la volvía a hacer. Y eso es lo que Dios muchas veces está haciendo en nosotros, para hacernos una mejor vasija, para tratar de una manera diferente con nosotros. Eso nos lleva a pensar y a entender que dentro de sus planes y dentro de su dirección, muchas veces no entendemos ni lo que nos esté pasando. Hasta llegar a una parte del camino, ¿saben? Una vez, creo que este ejemplo ya lo he usado, pero está bueno y viene al momento. Venía estuve trabajando en un campo, ¿verdad? En Tarariras, y tuve un Chevrolet Hatch. Vos te tenés que acordar de ese auto. Me encantaba ese auto, ¿verdad? Un autito potentito. Yo era otra época, yo era más loquito, me encantaba la velocidad. Entonces venía en uno de esos caminos rurales y uno siempre conociéndose hace un poco la cabeza, rally y toda esa historia, ¿verdad? Y venía en una bajada muy grande, precioso, hacía poco lo había comprado, el auto respondía precioso, 1500 centímetros, que una cilindrada importante para un auto nafta, y venía, ¿verdad?, en esa bajada, medio aceleradito, en un camino de balastro que apenas pasaban los autos. Y en el final de la bajada había un puente angosto, pero angosto, que no pasaban los autos en ese puente angosto, era un paso. Y tenía unas columnas del piso altas así. En el medio de la bajada me quedé sin luz, Elías, pero me quedé sin luz totalmente. Por supuesto, ya venía desde tiempo, y gracias a Dios, ¿no? Yo creo que Dios me iluminó también en el momento. Manejando, entonces lo que yo sabía que no tenía que hacer era pisar el freno, porque en un camino de balastro el auto se iba a cruzar y iba a pasar cualquier desastre. Lo que yo no tenía que hacer era volantear asustado. Tenía que mantenerme en la dirección en la que venía porque iba apuntando a ese puente. Pero se imaginan lo que es en medio de la noche, en el campo, no estamos hablando de la ciudad, que acá tenemos iluminación,
cuando venís con luz y te quedás sin luz, el cambio y si más o menos entendemos algo de la vista, sabemos que es abrumador. Te quedás a ciegas, totalmente a ciegas te quedé. Cuando pasé ese puente y vi que ya lo había pasado y respiré en ese momento porque me quedé hasta sin aire, yo creo, me quedé sin aliento. Bueno, agradecí tanto a Dios, yo ya era cristiano, eran mis primeros pasos, por eso lo de la velocidad y demás. Entiéndanme, por favor no me cuestionen. Hasta el día de hoy, En la guía, por favor, a la guía de que Dios ha tenido en mi vida, no me cuestionen. No, una broma. Cuando yo terminé de pasar ese paso y asomé al pecho, paré el auto, empecé a tocar unos fusibles, esto, lo otro, y vino la luz otra vez al auto, le agradecí tanto a Dios y dije, ay Señor, gracias porque no me reventé contra eso. No sé, no quiero exagerar, pero venía a una velocidad de 80, 90 en un camino de balastro y sin luz, fue un momento peligroso de la vida, un momento peligroso. Gracias a Dios. ¿Cuántas veces nosotros estamos así? Sí. En esos momentos en los que venimos con una luz preciosa, va todo lindo, venimos a 100 por hora, ay, va todo precioso, divino en los caminos de Dios, y de repente, ¡plá!, nos quedamos sin luz, en el medio de la noche, sin ni siquiera, no había ni bichitos de luz, no había nada. Miserable. Imagínense, y a veces andamos así, Sí, ¿verdad? estamos en los caminos de Dios, vamos guiados por Dios, vamos a la voluntad de Dios, ¡ay, no voy a la voluntad de Dios! Y por allá pasan cosas que nos cambian totalmente el panorama, nos cambian la visión de lo que venimos viviendo y nos quedamos oscuros. ¿Cuántas veces nos pasan estas cosas? ¿Cuántas veces? Entonces, a la hora de cuestionar lo que es la guía de Dios para mi hermano, tenemos que ver que nosotros también muchas veces nos quedamos solos. La mayoría de las veces, diría yo. Como dijimos al principio de la clase, somos sinceros. Si somos sinceros, la mayoría de las veces. Génesis capítulo 12 nos habla del llamado de Abraham, ¿verdad? Sí. ¿Y saben cuál fue ese llamado? Vete de tu casa y de tu parentela y yo te mostraré el camino. Yo te mostraré lo que voy a hacer como una nación grande y poderosa, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos a ver en todo esto, cómo se pasó la hora por Dios, creo que va a quedar alguna parte de la clase. Sí, va a haber parte de eso. Sí, va a haber parte 2, parte 1, parte 2. Bueno, sí, está muy interesante. Está muy interesante y sepan que vamos por la mitad. Así que apróntense para la clase que viene. Apróntense porque está interesante. Imagínense que Abraham, cuando fue llamado, en principio era Abraham, luego fue Abraham, padre de mucho pueblo, ¿verdad? En principio no entendía nada de lo que le iba a pasar. Pero ¿cuál fue la clave de Abraham a la hora de salir de su tierra y de su parentela, de su costumbre, de su comodidad, de su tranquilidad? La obediencia. Y creo que por hoy hasta ahí vamos a tener suficiente. Porque si no ya empezamos. Sí, y hasta por ahí vamos a llegar. Les voy a terminar diciendo esto con respecto a la obediencia. Dios sabe, nosotros no. Y Abraham se tiró así por obediencia, se fue. Eso también tiene que ver con la dirección divina, la obediencia. Amén. Vamos a orar y vamos a ir terminando. Nos queda poquito. William Álvarez nos saluda, dice: arriba gente linda, un saludo a la distancia. Y no nos olvidemos de Dios, es bueno, Él es fiel. Amén. Amén, así es, William. Melissa también nos está viendo, Brenda, Karina Castrillo. Natalia Rodríguez también. Un saludo grande. Algunos más que no nos aparecen en este momento, pero los saludamos a todos. Y abrazo virtual. Abrazo virtual. Abrazo virtual. Bueno, Dios les La bendiga comunidad mucho. simultánea. Dios les bendiga mucho. Vamos a orar y después, bueno, unos anuncios que tenía el hermano Elías, el hermanito Elías, para ir sabiendo cómo vamos yendo, ¿verdad? En las cosas de Dios, en la iglesia. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre.
Te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, en esto que es tan importante, que es tu guía divina, Señor, la guía que tú nos quieres dar, papá, para poder caminar, Señor, y tener cuidado, Señor, de aquellas cosas las cuales por ahí tenemos que tener, Señor. Saber, Señor, entender que no tenemos todo el panorama, Señor, claro, que muchas veces tú nos estás dando el mapa, Señor, pero no quiere decir que nos estés dando todos los tips y las cosas de lo que nos van a pasar en el transcurso de ese caminar. Señor, en el nombre de Jesús, papá, que podamos entender que acá nadie, ni nada, papá bendito Dios, nos puede sacar, Señor, si nos mantenemos, Señor, en tu voluntad, eterno Dios, si nos mantenemos en tus cosas, Señor, si tenemos esa humildad de la que estábamos hablando, esa sencillez de agachar la cabeza y poner cada día en tus manos, Señor. Nada ni nadie, Señor, como dice tu palabra, Señor, nos puede sacar ni nos puede quitar lo que tú tienes para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aún lo peor que estemos viviendo, Padre, todo ayuda para bien, como dicen Romanos, a los que conforme son llamados con tus propósitos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, glorifícate, Dios, y ayúdanos en nuestras debilidades, Señor amado, en aquellas cosas que por ahí aún tenemos que cambiar, Señor. Danos madurez espiritual, danos entendimiento, Señor, a través de tu palabra, Dios. Danos corazones, Señor, que sean entendidos, corazones de carne, Señor, y quita si la hay un corazón de piedra, la parte aquella, Señor, que aún tiene que trabajarse, Señor. Que seamos un buen terreno en tus manos, Señor. Que seamos esa vasija, Padre eterno, que pueda ser transformada, y aunque nos duela, Señor, aunque nos sintamos mal en el momento, Padre, como estuvimos hablando de la vida de José, Señor, por ser vendidos mal en ese tiempo, Señor, podamos entender que tú tienes un buen fin y tienes un buen puerto, Señor, que nos ilumina para llegar a él. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sé ese faro, Señor, para que podamos entender que aún en la peor de las oscuridades, tú aún estás allí. Tú aún estás allí, Señor amado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por estar con nosotros. Y les queremos recordar que ya lo avisamos en la última reunión que hicimos de jóvenes, que la hicimos por Instagram y por Facebook, que hoy ya empezamos con las reuniones acá presenciales, las reuniones de jóvenes. No las vamos a estar transmitiendo porque gracias a Dios acá en Uruguay a poco ya podemos empezar, ¿no?, con nuestras reuniones y eso, así que bueno, para que sepan, pero bueno, por ahora sí, las clases bíblicas que tenemos acá con Marcelo, y también Leticia sale los jueves a las 7 de la tarde también. Ella trae una palabra los jueves a modo de enseñanza también muy importante, así que bueno, que nos puedan seguir acompañando esos días. Y bueno, los jóvenes de Juan Lacase que nos están viendo, los esperamos hoy, y corran la voz también a los que dicen Juan Lacase, que hoy ya empezamos con los cultos a las 7:30, así que los esperamos a todos. Y bueno, eso es lo que queríamos decirles, que el Señor les bendiga y gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga mucho. Nos vemos.